Muy buenas tardes. Bueno, todavía buenos días. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy vamos a continuar con la historia republicana de nuestro país. En esta etapa vamos a estudiar la Confederación Peruano-Boliviano. ¿Cómo es que se inicia esta confederación y cuáles son las repercusiones que tiene a nivel internacional? Muy bien, empezamos. En primer lugar, cuando hablamos de la Confederación Peruano-Boliviano, hablamos del intento entre Perú y Bolivia para formar un solo Estado confederado. ¿Qué significa confederado? Que cada uno de estos estados iba a tener su propio gobierno, sus propias políticas, pero bajo un gobierno unitario. Muy bien. Esta confederación peruano-boliviano se da entre los años de 1836, ¿correcto? Y 1839. Después del golpe de Estado que le dio Salaverry, Felipe Santiago Salaverry, a Orbegoso, y Salaverry asume el mando del Perú, Orbegoso se dirige hacia Bolivia y solicita el apoyo del general Andrés de Santa Cruz, presidente boliviano, para poder restaurar el orden en este país. A su vez, Santa Cruz ambiciona unificar Perú y Bolivia por diferentes motivos. ¿Cuáles son los motivos que quiere crear Santa Cruz? Estos motivos van desde que Perú y Bolivia tienen una soberanía sobre el lago Titicaca, ¿correcto? Otra razón por la cual se unifica Perú y Bolivia es que ambos, antes del virreinato, se desarrolló una cultura tiahuanacu, después el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, y hasta 1810 compartían o era parte del virreinato del Perú. También en estos lugares se dieron las revoluciones de Taqueoncoy, la rebelión de Tupac Amaru, de Mateo Pumacahue y de los hermanos Angulo. En el aspecto económico, Perú y Bolivia aún mantenían un comercio fluido, ¿correcto? Y Arica era el puerto de entrada a Bolivia. En el aspecto personal, había una rivalidad entre Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, ya que ambos tenían la idea y la obsesión de unificar el territorio boliviano al peruano. O sea, Gamarra también tenía esa idea y se le había propuesto a Santa Cruz, pero no prospera. Entonces Orbegoso solicita la ayuda y Santa Cruz acude ante la respuesta de Orbegoso e inicia una campaña de invasión al Perú. En esta campaña de invasión, Felipe Santiago Salaverry se declara enemigo de la Confederación y consigue el apoyo de Agustín Gamarra, quien secretamente quería la anexión de Bolivia al Perú, pero estaba contra la Confederación de Santa Cruz. Muy bien, Santa Cruz impulsa la Confederación apoyado por Luis José de Orbegoso. Se inicia entonces las batallas que originaron esta confederación. En primer lugar se da la batalla de Yanacocha en agosto de 1835. Gamarra es derrotado por las tropas de Santa Cruz en el Cusco. Ello obliga a que Gamarra sea exiliado en Chile. En la batalla de Uchumayo, Salaverry vence a los Santa Cruz al mando del general Balivian en Arequipa. Salaverry obtiene una victoria, pero ¿qué es lo que sucede? Días después, aquí estaban malas fechas, Salaverry en la batalla de Socabaya es capturado y fusilado por la orden de Santa Cruz el 18 de febrero.
sea, acá no es 7 de febrero, aquí me equivoqué, aquí es 18. En la batalla de Socabaya es capturado, es derrotado Salaverry, es capturado y fusilado. Ante ese contexto, se queda en Perú sin presidente y Santa Cruz asume por completo el control total tanto de Perú como de Bolivia. Esto porque ningún otro general o ningún otro fuerza, ni Ramón Castilla, se habían levantado en armas posteriormente, tras las guerras de restauraciones encabezadas por el ejército chileno y argentino, es donde recibe el apoyo ya de otros generales peruanos. Pero bueno, Santa Cruz tenía razones muy importantes. Había una anarquía total en el Perú debido al gobierno de facto de Salaverry. O sea, digamos los pretextos. Otra razón era que el prestigio de Santa Cruz alcanzó la pacificación y estabilidad de Bolivia después del gobierno de Sucre y recuperar la unidad geopolítica y restablecer el circuito comercial entre Perú y Bolivia. Muy bien, unificada ambos territorios, Santa Cruz asume el mando como presidente y supremo protector de la Confederación Peruano-Boliviano entre los años de 1836 y 1839, creándose 3 estados. El estado norperuano, que se dio tras la Asamblea de Guaura, siendo el presidente Luis José de Orbegoso, abarcando los departamentos de Amazonas, Lima, Junín y Trujillo. El estado surperuano, establecido en la Asamblea de Sicuani, siendo el presidente Ramón Herrera, abarcando los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Y el estado boliviano, establecido en la Asamblea de Tapacarí, siendo el presidente Miguel Velasco, con los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz. Cada uno de estos estados era independiente, tenía su propio presidente, iba a tener su propia política económica, iba a establecer su propio comercio, sus propias leyes, pero todos estos estados estaban bajo la jurisdicción de Santa Cruz, porque Santa Cruz era el presidente máximo y supremo de la Confederación. ¿Correcto? Los intereses comerciales. El Estado norperuano, ¿correcto?, estableció una economía proteccionista, porque el Estado realizaba comercio directamente con Chile. El Estado surperuano y el Estado boliviano, muy por el contrario, eran liberales, aplicaban otro tipo de economía. ¿Por qué? Porque el Estado norperuano establecía relaciones comerciales directas con Chile. Importaban, los peruanos comprábamos azúcar y llevábamos trigo, así indistintamente trabajábamos. En cambio, estos dos estados no tenían ningún tipo de relaciones comerciales. Por eso querían hacer un libre comercio. Muy bien. Entonces, una vez establecida la Confederación y a través del Pacto de Tacna nombrado jefe supremo Andrés de Santa Cruz, ¿correcto?, comienza todo este proyecto. Pero existe una oposición chilena ante la Confederación. Esta oposición estaba enmarcado que estos dos estados iban a ser muy poderosos y que peligraba la autonomía tanto chilena como también la economía argentina y también el aspecto territorial, porque siendo un país tan grande, en cualquier momento podía declarar la guerra a cualquiera de los vecinos y apropiarse de los territorios. Eso es lo que pensaban los chilenos. Por esa razón, enviaron 2 expediciones restauradoras. La primera, al mando de Blanco Encalada, con 2.500 hombres,
y en la batalla de Paucarpata los chilenos son derrotados por el ejército de la Confederación. Se firma el Tratado de Paucarpata y Chile se retira del Perú. La segunda expedición fue encabezada por Manuel Bulnes. ¿Correcto? Se dio la batalla de Portaguía en Lima, donde hay triunfo chileno. En esta batalla, donde se da fin a la Confederación, se nombra como presidente al mariscal Gamarra. En la batalla de Yungay, Santa Cruz es derrotado por Ramón Castilla y se da el fin de la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando se da fin a esta confederación, se reúne al Congreso de Huancayo. Este congreso, instalado el 15 de agosto de 1839, tenía por encargo del Poder Ejecutivo, nombran a Agustín Gamarra como presidente provisorio del Perú, bajo el título restaurador del Perú. ¿Correcto? En ese mismo congreso de Huancayo, Santa Cruz fue declarado enemigo capital del Perú, Orbegoso, con el título del traidor de la patria. Elabora la Constitución de 1839, una constitución de carácter autoritaria, y el Congreso, antes de concluir labores, ratifica a Agustín Gamarra como presidente del Perú. ¿Correcto? Entonces, de esta forma, Gamarra comienza su segundo periodo presidencial, entre 1839 y 1841. Recordar que la Constitución del 39 aplicaba que el gobierno del presidente iba por un periodo de 4 años. Muy bien. Comienza el gobierno de Gamarra. Se comienza la venta y el arrendamiento del guano. Se da el auge de la corriente costumbrista, una corriente literaria, y se da la revolución de Manuel Ignacio de Vivanco, los vivanquistas en 1840, que no prospera. Se funda el Colegio Guadalupe y el periódico o el diario El Comercio. Gamarra seguía con la ambición de invadir Bolivia y de establecer la confederación, pero ahora bajo su mando. Es por esa razón que Gamarra invade Bolivia para poderla anexar al territorio peruano. Es derrotado en la batalla de Ingavi y muere el presidente del Perú, Agustín Gamarra. Tras la muerte de Gamarra, comienza una nueva etapa de la historia peruana que se llama la anarquía militar. En esta etapa, en estos 2 años de 1841, tras la muerte de Gamarra, comienzan una serie de pugnas políticas para poder hacerse de la presidencia en el país. Gamarra, quien asume la presidencia es Manuel Menéndez. Menéndez es reconocido por el Congreso como presidente del Perú. El 18 de noviembre de 1841. Pero ¿qué es lo que sucede? Al año siguiente, en agosto del 1841, da un golpe de estado a Manuel Menéndez y lo derroca, asumiendo Juan Crisóstomo Torrico la presidencia del Perú. Muy bien, Torrico comienza su presidencia después del golpe de estado y meses después el general Francisco Vidal derrota a Juan Crisóstomo Torrico en la batalla de Aguas Verdes
y asume la presidencia del Perú desde octubre de 1842 a febrero de 1843. Mira, ya no es presidente, es el presidente. Vamos, desde el 41 al 42, 3 presidentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Tras la asunción del mando de Francisco Vidal, tras golpe de Estado a Juan Crisóstomo Torrico, Manuel Ignacio de Vivanco se subleva contra Vidal y Vidal, dimite, renuncia a la presidencia y entrega el mando a Justo Figuerola. El señor Justo Figuerola gobierna desde el 15 de marzo de 1843 hasta el mes de abril del mismo año. ¿Por qué? Porque Vivanco continúa con el golpe de Estado y derroca al señor Justo Figuerola. Manuel Ignacio de Vivanco asume la presidencia del Perú desde abril de 1843 hasta julio de 1844, estableciendo su gobierno denominado el Directorio, un gobierno conservador y aristocrático. Pero ahí no queda la situación. Ante la asunción del mando de Manuel Ignacio de Vivanco, el general Ramón Castilla Marquesado se levanta en Arequipa organizando su revolución constitucionalista. Ante el levantamiento de Castilla en Arequipa, Vivanco abandona Lima y se dirige con sus tropas para enfrentar a Ramón Castilla en Arequipa. Durante ese trayecto, el vicepresidente de Manuel Ignacio de Vivanco, Domingo Elías Nieto, le da un golpe de Estado a Manuel de Vivanco y Domingo Elías asume la presidencia del Perú del 17 al 24 de junio. Su gobierno es conocido como la Semana Magna. Otro presidente más. Una vez que Vivanco llega a Arequipa y es derrotado por Ramón Castilla, Domingo Elías, temeroso que renuncia a la presidencia y le entrega le entrega a Domingo Elías la presidencia al señor Justo Figuerola. El señor Justo Figuerola, presionado por Castilla, retorna el poder a Manuel Menéndez. Y Manuel Menéndez retoma la presidencia del Perú desde octubre de 1844 hasta abril de 1845, donde se convocan a las elecciones generales y sale ganador y es elegido presidente del Perú Ramón Castilla. Iniciándose en esta etapa, en 1845, en abril de 1845, una nueva etapa de la historia republicana de nuestro país denominada la prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz? Porque es en ese entonces donde se da el auge del guano y del salitre. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas?
¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a hacer un quizy. ¿Correcto? Vamos a hacer un quizy. Con la Confederación Peruano-Boliviana. Muy bien, pueden ingresar. Esperen, chicos, esperen, ha habido un error. Ingresen nuevamente, les voy a enviar el código. La página me ha botado error. La página me ha botado error, ¿ya? A ver, ingresen otra vez en este segundo código. Ya ingresen en el segundo código que le he enviado. Ahora sí, ya está. Ruth, Sebastián, Richard. La otra página me botó error. Meche, Brisa. Muy bien. Empezamos.
Oye, ¿qué hago si lo puedo pagar? Muy bien, terminamos un instante. Presente, profesora. Muy bien, vamos terminando. Estamos por terminado el quiz. Primer lugar, Meche. Segundo lugar, Isabel, Rodrigo. Y muy bien, chicos. Muy bien, entonces nos quedamos acá. Te mando un gran abrazo. Bastante bien y nos vemos el día de mañana. Bye bye.